Mi hermano gemelo me llamó llorando escondido en un closet como un niño asustado cuando descubrí que su esposa lo había estado controlando, matándolo de hambre y quebrando su espíritu durante 30 largos años. No llamé a la policía, no busqué a un abogado en su lugar, manejé 100 kilómetros, tomé su lugar y me convertí en él. Entré a su casa usando su rostro pero cargando mi propia furia y le enseñé a esa mujer y a su familia de parásitos una lección que los va a perseguir el resto de sus miserables vidas. Me llamo Alberto Quintana, tengo 67 años y a diferencia de mi hermano gemelo Mauricio nunca he permitido que nadie me pase por encima. Pasé 35 años como contratista de seguridad construyendo infraestructura en lugares donde los gobiernos te advierten que no debes pisar. Me retiré a Saltillo con una fortuna considerable que mantengo en absoluto silencio, viviendo una vida de paz, pescando y disfrutando de la soledad. Mauricio, sin embargo, se quedó en Toluca. Siempre fue el suave, el del corazón de oro, el mecánico que arreglaba el carro de un extraño gratis solo porque le veía la mirada cansada. Somos idénticos, gotas de agua hasta en las canas de nuestras barbas, pero nuestras vidas no podrían ser más distintas. Era un martes por la tarde cuando mi teléfono vibró. Era una videollamada de Mauricio. Eso ya era extraño, él casi no sabía usar su teléfono, un aparato barato que su esposa Renata le permitía tener solo para poder rastrearlo. Contesté esperando ver su sonrisa torpe. En su lugar vi oscuridad, luego un ojo morado hinchado hasta cerrarse, unos labios partidos y sangrantes. Alberto, susurró apenas audible, ya no puedo más. Me senté de golpe. Mauricio, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Estoy en el closet, dijo. Ahogándose en sus palabras, Renata me va a obligar a firmar los papeles, mañana va a vender la casa, dijo que si no firmo me va a meter a un asilo. Encontré las pastillas, creo que solo me voy a ir a dormir, estoy tan cansado, hermano, no, ordené, mi voz cayendo a ese tono que usaba cuando todo se desmoronaba en el extranjero. Ni te atrevas, eres un Quintana, nosotros no nos rendimos. Escúchame, levántate ahora mismo, sal por la puerta trasera, vete al viejo paradero de camiones en la carretera federal S. Donde comíamos con papá. Sintió una lágrima cortando surco en su mejilla. Estaré ahí en 10 horas, espérame, no hables con nadie, voy por ti. Colgué, mis manos no temblaban, caminé al closet, saqué una maleta de lona negra, metí ropa de trabajo áspera, fui a mi caja fuerte, saqué 2 fajos de billetes, 1 millón de pesos, mi pasaporte y mi pistola. Esto no era una visita familiar, era una operación de rescate. Manejé toda la noche pensando en Renata, nunca me cayó bien, ni siquiera hace 30 años cuando se casaron la vi mirarlo como a una herramienta útil, pero yo me había ido persiguiendo contratos y dejé a mi hermana en las manos de un carnicero. Antes de seguir, déjenme saber desde dónde nos están viendo en los comentarios, denle like y suscríbanse a Hidden Empire Tales si alguna vez han tenido que dar la cara por alguien que no podía defenderse. Eran las 3 de la mañana cuando llegué al paradero, lo vi sentado en la banqueta, parecía un vagabundo, ropa manchada, zapatos unidos con cinta, muy delgado, temblando. Salté de la camioneta y lo agarré. Mauricio, soy Alberto, se derrumbó en mis brazos llorando, olía a miedo, lo llevé a la camioneta, le di café y comida, comió como lobo hambriento, me contó de los últimos años, cómo Renata tomó control de su pensión, cómo mudaron a su yerno Bruno y a su hija Carla a la casa, cómo Bruno empezó a llamarlo viejo. Y cosas peores, como lo obligaron a dormir en el sótano, como le pusieron candado al refrigerador. Mi sangre se volvió hielo, esto no era un mal matrimonio, era tortura. Vamos a arreglar esto, le dije, saqué la ropa que había traído, necesito que te rasures, que se vea como la mía porque te vas de vacaciones. Le entregué una tarjeta negra y las llaves de mi camioneta, te reservé un hotel en la ciudad, vas a pedir servicio a la habitación, yo voy a Toluca, voy a volver a tu casa, no te van a lastimar, no me conocen a mí, respondí, están a punto de conocer a Alberto Quintana y se van a arrepentir del día en que nacieron. Me tomó 1 hora convencerlo, se fue manejando mi camioneta con lágrimas en el rostro, me subí a su vieja troca oxidada, manejé hasta su casa, una casa modesta de ladrillo en un suburbio tranquilo, entré por la puerta trasera, olía a grasa rancia y perfume caro, platos sucios, botellas de vino vacías, la luz del pasillo se encendió, ahí estaba Renata, bata de seda, cabello envuelto. Rostro duro, no preguntó dónde había estado, me aventó un trapo mojado, mira quién decidió regresar, limpia este piso, Mauricio. Bruno derramó su vino anoche y no esperes desayuno, perdiste tus privilegios de cocina. Miré el trapo en el piso, recogí lentamente, sí, Renata, susurré con voz áspera, ella ni notó que la voz era más profunda, no tenía idea de que acababa de dejar entrar a un lobo a su casa. Terminé de limpiar, ahora vete al sótano, bajé los escalones, un colchón en el piso de concreto, un foco pelón, era un calabozo, me senté en el borde, saqué el teléfono desechable que había comprado y la pequeña cámara prendida al cuello de mi camisa, presioné grabar, el juego había comenzado. Escuché a la casa despertar pasos pesados, debía ser Bruno, la voz aguda de Carla, ¿dónde está mi café? Le dijiste al viejo que lavara mi carro, está en el sótano, respondió Renata, que se pudra ahí abajo un rato, apreté los puños, mi hermano había vendido su propia camioneta hace años para pagar la universidad de Carla, había caminado al trabajo 3 años para que ella tuviera futuro y así era como hablaba de él. La puerta se abrió, oye viejo, retumbó una voz, un joven sin camisa sosteniendo café, cuerpo blando de alguien que nunca trabajó duro, sube tu trasero aquí, el excusado está tirando agua, arréglalo, subí las escaleras cabeza agachada, Bruno no se apartó del camino, estiró el pie, una zancadilla, tropecé chocando contra el marco, se rió, cuidado por donde pisas, te estás volviendo torpe, no hagas que te metamos a un asilo antes de lo planeado, perdón Bruno, murmuré, frunció el ceño un instante como si viera algo peligroso en mi mirada, pero sacudió la cabeza.
Arreglé el excusado en 10 segundos, me miré en el espejo, vi el rostro de mi hermano, los moretones, el labio partido. Te lo prometo, Mauricio, susurré, para cuando termine van a desear que el excusado sea lo único roto en esta casa. Regresé a la cocina. Renata, Bruno y Carla comían hotcakes, huevos, tocino. No había plato para mí. Carla señaló un plato de plástico en el suelo cerca de la puerta. Un plato para perro, aunque no tenían perro. Ahí hay sobras, cómete eso y sal a cortar el pasto. Miré el tazón, un hueso frío y arroz aguado. Sentí rabia helada. Esto no era solo abuso, era deshumanización. Caminé hacia la mesa. ¿Qué haces?, preguntó Renata. Me detuve junto a Bruno, agarré su corte de carne con la mano y le di una mordida enorme. Oye, gritó Bruno, ¿estás loco? Tragué la carne, miré a Renata, luego a Bruno, sonreí. La carne está un poco dura, dije, mi voz bajando una octava. Igual que tú. Bruno se abalanzó sobre mí, echó el puño hacia atrás. No me encogí, me mantuve firme. El puño se detuvo a centímetros de mi cara. Vio que no parpadeaba, que mis manos no estaban arriba para protegerme, sino relajadas. ¿Listas?, dudó, bajó la mano confundido. Tienes suerte de que no te muela a golpes, viejo inútil, tartamudeó. Le di otra mordida. Inténtalo, le dije. El silencio en la cocina era ensordecedor. Me di la vuelta y salí a la luz del sol terminándome la carne. Mientras caminaba había disparado el primer tiro y ellos ni sabían que la guerra había comenzado. Esa noche esperé que la casa se durmiera. A las 2 de la mañana saqué un pequeño juego de ganzúas cosido en el dobladillo de mi camisa. Abrí la puerta del sótano sin hacer ruido. Me moví por la casa como humo. Pasé por el cuarto de Carla roncando. Pasé por la recámara principal. Escuché el ronquido de Bruno y la respiración de Renata. El estómago se me revolvió. Así eran las cosas entre el yerno y la suegra. Entré a la oficina de Renata, que antes era el estudio de Mauricio. Encontré un libro de contabilidad forrado en cuero. Depósito de la pensión de Mauricio, 70.000 pesos. Uñas y spa para Carla, 8.000. Licorería, 6.000. Inversión en criptomonedas de Bruno, 40.000. Había perdido 800.000 pesos solo en 6 meses y Renata se lo permitía financiando su estupidez con el sudor de 30 años de trabajo de mi hermano. Vi un apunte: mesada para Mauricio, 400 pesos al mes. Encontré un sobre pegado bajo el cajón, una póliza de seguro de vida, 10 millones de pesos sobre la vida de Mauricio, fechada hace 3 meses. Beneficiario Bruno. Esto ya no era solo robo, era una sentencia de muerte. Tomé fotos, volví a poner todo en su lugar, bajé al sótano. Entonces lo olí, un olor dulzón a huevo podrido, gas natural. Miré el calentador, la tuerca que conectaba la manguera estaba floja, marcas de rayones frescos. Alguien la había aflojado a propósito. No estaban esperando que la naturaleza siguiera su curso, estaban intentando matarme. Esa misma noche apreté la tuerca con pinzas hasta que el siseo se detuvo. Habían cruzado la línea del abuso al intento de asesinato. Saqué mi pistola, la puse bajo mi almohada improvisada. No dormí. Al amanecer Bruno estaba en la cocina temblando, esperando el estallido. Buenos días, Bruno, le dije. Su rostro se puso pálido. ¿Tú estás despierto? Pasé junto a él, me serví café, dormí como bebé aunque el aire olía a huevos podridos. Tartamudeó algo sobre casas viejas. No fueron las tuberías, Bruno, le dije en voz baja, fue la manguera del calentador. Alguien la aflojó. Sus ojos se desviaron a la puerta trasera. No te preocupes, la arreglé. Aproveché para revisar tu carro. También noté que las líneas de freno se ven un poco viejas. Quizá quieras manejar despacio hoy. Dejó caer su taza de café. Gloria entró a la cocina. ¿Qué está pasando aquí? Pregúntale a Bruno, le dije. Parece que tiene temblores. Elena entró exigiendo camarones y vino para una cena esa noche. Tiró una tarjeta de asistencia sobre la mesa. Ve al súper, compra camarones, vino y cigarros para Bruno. Sabía que la tarjeta tenía menos de 40 pesos. Quería humillarme. Salí, caminé hasta salir de la vista de la casa. Me quité la bota, levanté el inserto del talón, saqué mi tarjeta de crédito sin límite escondida ahí. No iba a ir a la tienda de descuentos, iba a cambiar el juego. Pedí un auto, fui a una plaza comercial de alto nivel, compré un traje italiano de 80.000 pesos, una camisa de seda, zapatos Oxford. Salí de la tienda con la ropa puesta, compré vino tinto puros, un reloj de oro, llamé a un servicio de autos privados, un auto negro largo. Llegamos a la casa mediodía, los vecinos afuera, doña Carmelita regando sus plantas. El auto se detuvo, la cortina se movió. Renata estaba observando. Bajé del auto ajustándome el traje, me veía como un rey regresando del exilio. ¿Quién es ese?, preguntó Carla. Ese es mi papá. Caminé hacia ellos, no arrastré los pies, marché. Mauricio, susurró Renata, ¿de dónde sacaste esto? Lo robaste. Tuve suerte, dije. Compré un boleto de lotería con los últimos 100 pesos que traía. Mentí con fluidez. Todos se congelaron. Podía ver la avaricia brillando en sus ojos. ¿Cuánto ganaste?, preguntó Renata. Lo suficiente, dije, para comprar una nueva vida. Entré a la casa. Carla fue la primera en recuperarse. Dámelo, exigió con la palma extendida. Perdón, el boleto o el dinero, lanzó chasqueando los dedos. Dámelo, estás viejo, no sabes manejar esa cantidad. Yo tengo el título en negocios, no te voy a dar nada. Carla, le dije. Su rostro se torció. Me lo debes, gritó, por arruinar mi vida. No creas que olvidé mi graduación, me avergonzaste. El recuerdo me golpeó. Mauricio había vendido su camioneta clásica restaurada con sus propias manos para pagar la última colegiatura de Carla, y cuando apareció en la ceremonia con su mejor camisa de trabajo, ella fingió no conocerlo. Les dijo a sus amigas que era el conserje. Vendí mi camioneta por ti, dije. Caminé al trabajo bajo la lluvia por ti. Esa vieja chatarra, escupió. Ella se abalanzó sobre mí, intentó meter la mano en mi bolsillo, la esquivé con un movimiento firme, la empujé lejos, tropezó, cayó. En el sofá me pegó, gimió mi ojo. Renata corrió al teléfono. Voy a llamar a la policía. Sabía que eras violento. Bruno grababa todo con una sonrisa burlona. Abuso de un anciano contra su hija. Estás acabado. Me senté, esperé 10 minutos. Después las sirenas
Policía, las manos donde pueda verlas, gritó un oficial. Carla señaló, me atacó, me pegó. Los oficiales me miraron a Carla sin marca alguna en la cara, miraron a Renata hiperventilando a la perfección. Señor, levántese despacio, ordenó el oficial. Me puse de pie. Oficiales. Dije, estoy desarmado y no la toqué. Mentiroso, gritó Renata. Sargento, dije antes de esposarme, creo que debería haber algo. Desabroché el botón de mi camisa, era una cámara, sincronicé esto con mi teléfono, el vídeo mostraba todo. Carla abalanzándose, gritando sobre su herencia, yo empujándola suavemente, ella mirando a la cámara y decidiendo gritar. El sargento vio el vídeo, su rostro se endureció, miró a Renata levantar un reporte. Falso, es un delito grave. Los oficiales emitieron una advertencia severa, se fueron dejando en la casa un silencio pesado. La semana siguiente Renata cambió de táctica, me hizo hotcakes, me llamó mi amor, dijo que estaba preocupada por mi salud, que un doctor amigo de Bruno debía revisarme, un doctor especialista en estrés geriátrico. Investigué después, el doctor era un apostador desacreditado que le debía dinero a gente peligrosa. Fui a la cita, Bruno susurraba por teléfono, lo escuché, dale el cóctel, el pesado, lo necesito sedado para el mediodía. Escuché mi sangre volverse hielo, iban a drogarme para hacerme firmar. En el consultorio el doctor sacó una jeringa, cuando estuvo cerca le agrandé la muñeca hasta que soltó la aguja. Escúchame bien, le susurré, sé de tu deuda de póker, sé quién te la va a cobrar el viernes, pagué tu deuda esta mañana, ahora eres mío, vas a decirle a mi esposa que estoy perfectamente cuerdo. El doctor temblando firmó un documento declarándome mentalmente apto. Salimos, Renata esperaba expectante. Él está bien, dijo el doctor, sus facultades son perfectas, por favor no vuelvan. Renata se quedó con la boca abierta. Esa noche mi abogado me llamó con noticias enormes. La casa de Mauricio estaba justo en medio de un desarrollo comercial propuesto. Una empresa fantasma controlada por el jefe de Bruno había estado comprando el vecindario en silencio. El terreno de Mauricio era la pieza clave, valorado en 80 millones de pesos. Bruno lo sabía desde hace meses, se estaba intentando robarle su fortuna a mi hermano. Renata organizó una fiesta de aniversario para presionarme públicamente a firmar las escrituras. Como regalo me dio un guión para leer frente a 100 invitados. Llamé a Mauricio, cortate el pelo, cómprate un traje azul, vienes el sábado y vas a ser la estrella del show. El sábado la fiesta estaba llena de invitados, vecinos, gente de la iglesia, el jefe de Bruno. Renata golpeó una copa, mi esposo tiene un anuncio muy especial, me entregó el micrófono, desdoblé el papel, lo arrugué, lo dejé caer, no voy a leer eso, dije, porque es mentira. La multitud jadeó, quiero contarles una historia sobre dos hermanos y una víbora, dije, llevo 30 años viviendo aquí, construí este porche y durante 5 años he dormido en el sótano mientras mi yerno duerme en mi cama. Señalé a Bruno, este hombre me ha estado robando, ha apostado mi pensión, ¿saben por qué quiere que firme estas escrituras? Porque sabe un secreto que vale 80 millones de pesos. El número quedó suspendido en el aire, saqué el avalúo comercial, lo arrojé a la multitud, saqué la póliza de seguro, 10 millones sobre mi vida, beneficiario Bruno. Miré a Renata, no lo sabías, ¿verdad? Pensaste que eran socios, pero él te iba a dejar fuera también. Bruno se abalanzó, mi guardaespaldas lo detuvo, cayó al pasto, se acabó Bruno, dije, llevé la mano a mi rostro, me quité unos lentes falsos idénticos a los de Mauricio, no soy Mauricio Quintana, dije, soy Alberto, su hermano. Señalé hacia la reja lateral que se abrió lentamente, ahí venía Mauricio con un traje azul marino impecable, cabello recién cortado, piel brillando de salud, caminó con la cabeza en alto, subió a la tarima, se paró junto a mí, el parecido era asombroso pero la expresión diferente. Renata susurró, ¿de verdad eres tú, Mauricio? La miró, hola Renata, dijo suavemente, su voz calmada pero con acero. Renata se arrojó a sus pies actuando, gracias a Dios que estás aquí, él me obligó. Mauricio no se agachó, levántate Renata le dijo, sacó una petición de divorcio, no nos arruinaste, tú nos arruinaste el día que decidiste que mi vida valía menos que una plaza comercial. Bruno empezó a reírse, aún no puedes probar nada, mi abogado dio un paso adelante, ya enviamos las grabaciones al Ministerio Público junto con las fotos de la manipulación de la línea de gas, las sirenas aullaron. Bruno queda arrestado por intento de asesinato, fraude y abuso de ancianos, intentó correr, el guardaespaldas lo detuvo, 2 oficiales lo esposaron gritando, fue el viejo, me tendió una trampa. Renata también quedó arrestada por conspiración para fraude y abuso, se la llevaron llorando. Carla se quedó congelada, el detective se acercó, necesitamos que nos acompañe a interrogatorio, ella me miró, papi ayúdame. Mauricio caminó hacia ella, sacó un billete de 400 pesos, la misma cantidad que Renata solía darle de mesada, se lo entregó para el taxi, le dio la espalda. Lo hiciste bien hermano, le dije, aprendí del mejor, dijo sonriendo, de verdad. Meses después el juicio, la jueza sentenció a Bruno a 10 años sin libertad condicional, lo arrastraron llorando. Renata aceptó un trato testificando contra Bruno, pero el divorcio la dejó sin nada, ni pensión ni parte de la venta, ahora vive en un cuartito de azotea, trabaja como afanadora nocturna. Carla se volvió viral por el vídeo de atacarme, la corrieron de su trabajo. Ahora sirve mesas en una fonda de carretera. Mauricio vendió el terreno a los desarrolladores por 90 millones de pesos, se compró una casa rodante enorme, una camioneta nueva, una cámara profesional, nos paramos frente a la vieja casa antes de que la demolieran. ¿Estás bien hermano? Le pregunté. Estoy mejor que bien Alberto, soy libre, me abrazó fuerte, gracias, susurró, me devolviste mi vida, tú te la devolviste, lo corregí yo. Solo te di el martillo. Se subió a la camioneta, arrancó el motor, voy a ir a ver el mar, dijo sonriendo, y luego las montañas, manda fotos, le dije, se alejó jalando su nuevo hogar.
Manejé de regreso a Saltillo. Al día siguiente me volví a rasurar la barba para dejarme mi candado característico. Había recordado algo que había olvidado persiguiendo contratos toda mi vida, que la familia no es solo sangre, es lealtad. Desaparecer cuando entra la llamada. Meses después estoy sentado en mi terraza frente al agua con una copa de vino tinto. Mi teléfono vibra. Un mensaje de Mauricio. Una foto. Está parado en el borde de un cañón enorme, el sol poniéndose en tonos púrpura. Sonríe, más grande de lo que lo he visto nunca. La vista es mejor desde aquí, escribió. Me río. Disfruta la vista, hermano, te la ganaste, le contesto. El mundo está lleno de gente como Bruno y Renata que ven la bondad como debilidad, pero olvidan que incluso el alma más gentil tiene un punto de quiebre, y a veces esa alma gentil tiene un hermano que no es nada gentil. Si esta historia de justicia y hermandad te dejó satisfecho, dale like y suscríbete a Hidden Empire Tales. Cuéntame en los comentarios, ¿habrías llegado a esos extremos para salvar a tu hermano? Hasta la próxima historia, If.